18º sábado del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe. En verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a aquel monte: trasládate desde ahí hasta aquí, y se trasladaría. Nada os sería imposible. Palabra del Señor. La escena del Evangelio de hoy tiene lugar al bajar de la montaña, donde el Señor se había transfigurado, cuando se encuentra ya con gente. El hombre que se arrodilla ante Jesús, reconociendo su señorío y su poder, se apela a él porque sus discípulos nada lograron para liberar a su hijo, que era un lunático. Lunático es alguien que padece una locura a ratos, no siempre, en forma intermitente, digamos, y se cae o se echa al fuego o en el agua para matarse o hacerse daño. Ese era el caso de este chico. No es él, sino el demonio que lo posee. Hace apelación a Jesucristo porque, como dice el pobre padre angustiado por su hijo, se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús le recrimina entonces la falta de fe. El exorcista debe tener fe, no debe dudar del poder de Jesucristo, porque es en su nombre que expulsa a los demonios. Sabe que no es él, no es su persona, sino la persona de la que está revestido por su carácter sacerdotal, que es quien expulsa al espíritu maligno que oprime o que posee el cuerpo, la mente de una persona. Los discípulos intentaban sacar al demonio del muchacho, por supuesto en el nombre del Señor, pero no lo lograban porque escasa era la fe de ellos, dudaban. Eso ocurre, cuando por el pensamiento aparece la idea que es la propia persona quien está combatiendo contra el demonio. Inmediatamente se ve a sí mismo con todas sus flaquezas y no se ve con las fuerzas para el combate. Y comienza a dudar. El demonio se aprovecha inmediatamente de esa debilidad que percibe y se mofa del exorcista, mostrándose fuerte e invencible. En ese momento, apenas lo detecte, el exorcista debe repetirse: no soy yo, es el Señor que habita en mí. Es el poder suyo que yo puedo invocar porque soy su sacerdote, porque he consagrado mi vida a Él y a Él le pertenezco, y Él, Jesucristo, vive en mí. Es Él quien lo expulsa. No puede ceder ni un palmo al enemigo. Aquí los discípulos estaban seguramente aprendiendo y no podían exorcizar al muchacho. Bastó el Señor increparlo para que el demonio se fuera, como decimos nosotros, con la cola entre las patas. Y ya que este es el tema de hoy, que hoy la guerra contra los demonios es quizá la mayor de la historia, creo que es conveniente dedicarle un tiempo al tema de la acción diabólica, los exorcismos y liberaciones y la defensa que tiene el fiel ante estos ataques demoníacos. Empecemos por el artículo de fe, acerca de que creemos en la existencia de los demonios, que son ángeles caídos, que son seres espirituales, que son criaturas que se rebelaron al Creador. Y la última de las 7 peticiones que hacemos cuando rezamos el Padre Nuestro tiene 7 peticiones. La última, ¿cuál es? Decimos: líbranos del mal. En esta petición, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona. Líbranos a malo, el maligno, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. El diablo es aquel que se atraviesa, eso significa diabolos, que atraviesa, ¿no? El que se interpone en el designio de Dios y su obra de salvación que cumplió Jesucristo.
y es llamado homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira. Satanás, el seductor del mundo entero. Esto último está en Apocalipsis, lo antes en San Juan. Es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo, y por cuya definitiva derrota toda la creación entera será liberada del pecado y de la muerte. Decía San Ambrosio: el Señor, que ha borrado vuestro pecado y perdonado vuestras faltas, también os protege y os guarda contra las astucias del diablo, que os combate para que el enemigo, que tiene la costumbre de engendrar la falta, no os sorprenda. Quien confía en Dios no tema al demonio. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Como dice San Pablo en la carta a los Romanos. Satanás no está solo, sino que con él, y manteniendo la jerarquía que tenían antes de la caída, están los demás demonios. Satanás, o como también lo llama el Señor, el príncipe de este mundo. San Pablo señala como Dios de este mundo. Juan afirma que el mundo entero yace en poder del maligno, entendido por mundo lo que se opone a Dios, pues este Satanás fue vencido para siempre por Jesús en la cruz. Pero su acción sigue en la historia hasta el final. Después de la caída, Dios había puesto enemistad entre la mujer y su estirpe, y la serpiente y la suya. En Apocalipsis leemos que la serpiente se lanza en persecución de la mujer, pero no consigue alcanzarla, porque se le interpone aquella otra mujer, la nueva Eva, que es la Inmaculada Concepción, que fue concebida sin pecado y nunca pecó. Entonces, despechado contra la mujer, o sea, contra la Santísima Virgen, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Está en el capítulo 12 de Apocalipsis. Por eso el Espíritu de la Iglesia oran: ven, Señor Jesús, ya que su venida nos librará del maligno. Al pedir ser liberados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males, presentes, pasados y futuros, de lo que Él es autor o instigador, de los males que pueden sobrevenirnos y de los males que nosotros podemos infligir a los demás. Satanás, al decir Satanás, que es el jefe de todos los demonios, también se incluye a todo el resto de su ejército, actúa en forma ordinaria, por medio de la tentación al pecado, o sea, a separarnos de nuestro Creador y Salvador, y por medio de su acción sobre la imaginación. Atención, que trabaja mucho sobre la imaginación. También la confusión, y de esto sabemos mucho ahora, ¿no? ¿No es cierto? Toda esta confusión que hay. Y la instigación en los malentendidos. ¿Por qué me dijo? ¿Por qué me miró así? Y uno reacciona, y ahí se mete el otro. Si observamos la historia y vemos la acción del misterio de iniquidad en ella, comprendemos, por ejemplo, de dónde vino la decadencia del Imperio Romano. Vino de la gran ruina moral. Y hoy podemos comprobar, si queremos verlo, y tomamos la distancia necesaria de los acontecimientos de cada día, que la gran decadencia de Occidente se debe a la degeneración moral extendida a 360 grados, en la que los niños y los adolescentes son pervertidos, donde la pornografía entró en todas las edades, donde vemos la acción de la política, la publicidad, los medios de comunicación masiva y mal llamados de información, y el genocidio silenciado, que son los millones y millones de seres indefensos, pequeñísimos, que vienen abortados. En todo eso está Satanás y sus demonios. Este es el misterio de iniquidad que se despliega delante de nosotros. Lo vemos ahora en la mentira institucionalizada y globalizada y en las consecuencias letales que está teniendo, en el caos que se opone al único orden, el divino, en la falsa religión, en los falsos profetas. Satanás, como lo demostró cuando pretendió tentar a Jesús en el desierto, quiere para sí el culto de adoración debido a Dios. Contra la encarnación del Verbo,
que es la elevación de la humanidad a la mayor dignidad posible, porque Dios se hace hombre, el demonio opone la idolatría del sexo, que degrada el cuerpo humano y lo bestializa. Y Satanás tiene su templo, sus consagrados, sus adoradores, y da poderes concretos a los suyos, como por ejemplo el de realizar maleficios. Y todo esto se ve y se experimenta. Decía el padre Amorth que cuando oía que las personas confundían presciencia divina con predestinación, es decir, presciencia ¿qué es? Es Dios, todo lo sabe y está fuera del tiempo, y eso es una cosa. Y otra distinta, que una persona sí o sí se condene o se salve, como que eso ya está determinado por Dios. Entonces estos dicen, como Dios ya sabe quién se salve, quién se condena, todo es inútil, y él respondía con 4 verdades de fe. Primero, Dios quiere que todos se salven. Segundo, nadie está predestinado al infierno. Tercero, Jesús murió por todos. Y cuarto, a todos se les conceden las gracias necesarias para la salvación. Al demonio se lo vence en el nombre de Jesucristo, es Él el que lo vence. Y el cristiano no está desarmado, por lo contrario lo vence, y sobre todo cuando invoca, por supuesto, en primera, ante todo el Señor, y luego invocando a la Santísima Virgen, que es la grande enemiga del maligno, y que sabe cuidar muy bien ella de sus hijos. Pero además el creyente cuenta con los sacramentales de la Iglesia, y tiene sobre todo el exorcismo y las oraciones de liberación. Hace unos días recibí algo muy simpático, una de esas geniales y sabias ocurrencias y respuestas de Santo Padre Pío. Le preguntan, Padre, ¿por qué tantos rosarios? Estaban aludiendo a que él rezaba muchísimos rosarios al día. Y el santo le responde, muchacho, es decir, gualió, le dice en dialecto, el rosario es un arma, y si yo no disparo, dispara el otro. Bueno, pero no quiero desviarme de las acciones diabólicas. Decía que primero están las ordinarias. Las ordinarias las padecemos todos, y esto será así durante toda nuestra vida. Y ya las dije cuáles eran. La tentación al pecado, la acción sobre la imaginación, trabaja mucho, la confusión y la instigación a los malos entendidos. Sin que hablar de que el otro, el que está por medio, el correveidile, ese también, ¿no? Es peligrosísimo, ¿eh? Va y, bueno, esa es la acción diabólica también, ¿no? Bueno, luego siguen las extraordinarias. Las acciones extraordinarias, por graduación, son la vejación diabólica, a veces llamada también opresión diabólica, aunque la opresión diabólica es sobre todo sobre el cuerpo, ¿no? Te empujan, te tiran, te golpean, bueno, los golpes que recibía el Padre Pío, los golpes que recibía el Santo Cura de Ars, en las luchas con el demonio. Pero además en general son trastornos y enfermedades que en ciertos casos pueden hacer perder el conocimiento. Ejemplos bíblicos son el de aquella mujer encorvada que Jesús libera después de tantos años, el de San Pablo, que se queja de lo que él llama ese aguijón clavado en la carne, y él mismo lo dice, que es una acción del demonio. Casos de vejación son las personas atacadas en los bienes, en el trabajo, en los afectos. Luego sigue la obsesión diabólica. Se trata de pensamientos obsesivos, tan fuertes y tan repetidos que la persona no puede liberarse por sí misma. Vive en una continua postración, incluso puede llevarla esto al suicidio, ¿no? Como voces a veces escucha. A veces no son voces, pero están esos pensamientos. Después están las infestaciones diabólicas. Estas no se dan en las personas, sino en los objetos, en las cosas, en las casas, en los animales, qué sé yo. Se abre una puerta, se encienden luces solas, se escuchan voces, ese tipo de cosas. Otra acción extraordinaria grave es la posesión diabólica. Esta la sabemos obviamente, ¿no? Es el tormento más grave, tiene efecto cuando el demonio se apodera de un cuerpo, no del alma, no del alma, salvo que la persona lo deje, pero si no, no. Si no hubo pacto, no es del alma, es el cuerpo. Y lo hace actuar o hablar como él quiere, sin que la víctima pueda resistirse. Y por tanto, sin que sea moralmente responsable de ello. Es decir, puede estar en perfecto estado de gracia y estar viviendo eso, ese tormento. Es la que más se presta además, la posesión, a fenómenos espectaculares, como levitar, hablar lenguas nuevas, demostrar una fuerza excepcional, revelar cosas ocultas.
Al endemoniado, por ejemplo, de Gerasa, ¿no?, que vivía en el sepulcro, nadie lo podía sujetar. Y si lo ataban con cadenas, las rompía, una fuerza extraordinaria. Bueno, hay toda una gama de posesiones diabólicas, con grandes diferencias en cuanto a gravedad y en cuanto a síntomas. Justamente este gran exorcista, ya fallecido, el padre Gabriele Amorth, contaba que había exorcizado a 2 personas que también tenían posesión total, y durante el exorcismo permanecían mudas e inmóviles. Y eso no es de esperar, porque no había ninguna manifestación, en general se manifiesta, ¿no?, el demonio. Y por último está la sujeción diabólica, llamada también dependencia diabólica. ¿Cuándo es esto? Cuando alguien se somete a la servidumbre del demonio. Aquí sí está la voluntad de la persona, y a través de un pacto de sangre o a través de la consagración a Satanás. Los exorcismos son necesarios solo para cuando hay una verdadera posesión diabólica. Y Jesús le da a los apóstoles el poder de expulsar a los demonios, y luego extiende ese poder a los 72 discípulos. Y por último, a quien realmente cree en él, ¿no?, con fe firme. Para los demás casos distintos de la posesión, deberían bastar los medios comunes de gracia: la oración, los sacramentos, los sacramentales, el dar dinero, el ser generoso, la limosna, la caridad, la vida cristiana, el perdón de las ofensas. Ojo, no dejarles ninguna grieta, porque ahí se mete el demonio. Y el recurso constante al Señor, a la Virgen, a los santos y a los ángeles. A los ángeles los tenemos olvidados. Los que los recuerdan son estos de la nueva era, ¿no? Que en realidad lo que están persiguiendo es que la gente llame a los demonios, ¿no? Pero los ángeles de Dios, ¿cuánto debemos recurrir a nuestro ángel custodio? ¿Cuánto debemos agradecer a Dios por él? Cuando uno de nosotros tiene un ángel custodio, cada uno, tiene uno, o a veces lo llamamos a la guarda, ¿no? Y están con nosotros todo el momento. Bueno, están desde que somos concebidos hasta que morimos, ¿eh? Y son nuestros aliados, y constantemente nos están protegiendo, y no solo el cuerpo, el alma. Si pudiéramos ser más sensibles nosotros, como para percibir la acción que ellos hacen en nosotros, hacer aquello que nos impulsan y evitar lo que rechazan en nosotros. Además, las naciones tienen un ángel, su ángel. Recordemos, por ejemplo, el ángel que se aparece en Fátima a los niños, ¿no? Es el ángel que se da a conocer como el ángel de Portugal. Miríades y miríades, son incontables los ángeles. Así como los demonios buscan siempre nuestra ruina, los ángeles nuestro bien y sobre todo nuestra salvación. Ángel es un nombre genérico, significa mensajero. Es lo que él hace, ¿no? El mensajero de Dios para nosotros. Y además el que lleva nuestras buenas oraciones, nuestros sacrificios, los ofrece él a Dios. Y por encima de los ángeles están los 3 arcángeles de la misma especie, digamos, que aparecen en la Sagrada Escritura, o misma naturaleza, mejor dicho. ¿Y cuáles son? Los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel. Atención, porque se dan a veces otros nombres. Uriel viene de un apócrifo, yo no me metería con eso. No. Solo que está en la Sagrada Escritura, estos 3. Miguel es el príncipe de los ángeles, y también lo vemos en el Apocalipsis. Entre los ángeles hay una jerarquía y están subdivididos en 9 coros, que son dominaciones, potestades, tronos, principados, virtudes, arcángeles, ángeles, querubines y serafines. Por eso, por contar con la ayuda del cielo, empezando por la reina de los ángeles y los santos, quien está en estado de gracia no debe preocuparse, porque está inhabitado por la Santísima Trinidad ante todo, ni a Dios en sí. El mal puede, de hecho lo hace, insidiar a la persona, pero no poseerla, no. Podrá sufrir porque es el camino de la cruz. Bueno, podrá poseerla si Dios lo permite, ¿no? Bueno, las posesiones es un caso de permiso, pero no hay que tener miedo de todo esto, son casos excepcionales, ¿eh? No debe nunca desesperar a nadie, ni aún el poseso, ¿no?
no dejarse llevar por el abatimiento en la tristeza. El creyente debe serle fiel a Dios, abandonarse en la Santísima Virgen, confiar en Jesucristo y esforzarse por vivir en la gracia. Orar, confesarse frecuentemente, ayunar, adorar, perdonar, hacer el bien. Y cuidado, queridos amigos, con las viejas trampas espiritistas disfrazados de nueva era. No existen espíritus buenos fuera de los ángeles, ni existen espíritus malos fuera de los demonios. La primera potestad que Jesús confiere a los apóstoles es la de expulsar a los demonios, lo dije, ¿no? Y también pueden hacerlo quienes tengan verdadera fe, porque dice, estas señales acompañarán a los que crean, expulsarán dominios en mi nombre, etcétera, etcétera. Está en Marcos. Pues recurramos siempre a la Santísima Virgen. Recitemos la más antigua oración que a ella le fue dedicada, que creo es del siglo II, sino antes. Y es esta. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Alabado sea Jesucristo, Ave María Purísima. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.